¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos. ¿Y qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Mutant Genetic Gladiador, por supuesto. ¿Cómo han estado, chicos? Espero que de lo mejor, como siempre. Miren, aquí tienen una sorpresita, bueno, no sorpresita debido al título ya o miniatura. Y es que hoy hablaremos y será un video súper especial que le va a servir a muchos y para que otros reconozcan esta información. Y es que hablaremos de todos los métodos o formas posibles de conseguir fichas jackpot en MGG, aquí en el Mutants. Entonces, chicos, antes que todo, pongan una pausa al video y pónganse a pensar, chicos, ¿cuántos métodos hay en el juego en total que ustedes tomen en cuenta, que sepan que pueden obtener fichas jackpot? Déjenme en los comentarios ahora mismo antes de avanzar con el video. Y bueno, ya verán después cuántas formas son en verdad. Si ya comentaron, bueno, chicos, debo decirles que en total hay 16 formas de obtener fichas jackpot en Mutant Genetic Gladiador. Y ustedes se preguntarán, wow, 16, ¿en serio hay tantas? Sí, chicos, hay algunas que son obviamente parecidas, pero son diferentes, chicos. Van a notar la diferencia. Así que para no hacer el video tan largo, porque se puede hacer muy largo, chicos, vayamos empezando directamente. Y chicos, el primer método es el más obvio y es la campaña. Sí, chicos, en la campaña ya saben que hay una serie de misiones o lugares donde te van a dar fichas jackpot. Por lo menos ahí se ve en la imagen simplemente que ya la primera etapa, vamos a decirle cuarta fase de la primera división alfa, tenemos esa recompensa de 5 fichas jackpot. A medida que avancemos de división va a haber mayormente fichas, que si 10, 20, 25, 30, hasta 50 fichas si no mal recuerdo, pero que no les puedo mostrar porque en todas mis cuentas ya tengo pasado las campañas y ustedes saben que no las pueden ver las recompensas ya después de pasarlas. Así que ya saben, la campaña es el método número 1. El método número 2, por supuesto, es el PvE. Mejor dicho, el challenge. Ahora, el challenge. Ya saben que cada tipo de escala, a la 10, a la 20, a la 30, a la 40, casi siempre es entre la 30, 40, 50 o 60, que te dan siempre 10 fichas jackpot, chicos. Se ha visto el caso de todas, como van viendo, ahí voy cambiando. Se van viendo siempre esas recompensas de 10 fichas jackpot en cada escala, chicos. Así que ya saben, segundo método. En el tercer método tenemos por supuesto lo que es también en el PvE o The Pit, el experimento. Como ya saben, a pesar de que son 60 peleas, 50, también tiene de recompensas, no sé, se pueden ver en la 20 o en la 30, lo que son también de recompensa 10 fichas jackpot. Ahí como van viendo varias series, hay algunas que te la dan a la 10, inclusive a la 7, a la 20, te dan esas 10 fichas jackpot. Y también ahorita como cuenta, como ya es el aniversario, el séptimo, también hay lo que es, contaría como experiment, el evento de aniversario. En la primera parte tenemos lo que es a la 20 10 fichas jackpot y luego ya en la segunda parte vemos lo que es una recompensa de 15 fichas jackpot a las 50. Así que ya saben, este es otro método, el número 3, el experiment. En el cuarto método, como ya saben en qué camino venía, si ya venía por el PvE, bueno, ahora estamos con lo que es el raid o incursión, que ya saben, solamente ha habido dos, el anterior Dante Infierno y el ahora presente Vermes War. Ahí también vemos de recompensa lo que son 10 fichas jackpot, por lo menos en el Dante Infierno la hubo en la batalla número 15 y en el Vermes War la vemos a la batalla número 20, también vemos 10 fichas jackpot. Este es el método número 4. El método número 5 es otro que es súper obvio y ya es el PvP, chicos. Ya saben que en el PvP apenas en la primera liga, en novatos, ya aseguran lo que son 5 fichas jackpot de primera recompensa. Así todo cortico, pero ese es el quinto método, chicos, el PvP. Y bueno, chicos, el sexto método es el que se puede completar por celular. Ya pasamos a lo que es el teléfono, bueno, en todo. Y es el modo de ver anuncios, chicos. Ya saben, en el juego cuando entras te aparece la posibilidad allá arriba en la esquinita de ver un video de un anuncio, que si de un videojuego, de lo que te quieran poner. Y de ahí al terminar de verlo obtendrás lo que es una ficha jackpot. Por lo menos recuerdo antes que mi límite era de 7 fichas jackpot o hasta 8 jackpot diarios. Ahora se ha reducido y ahora todos los días saco lo que son 5 fichas jackpot, lo cual este es uno de los mejores métodos de obtener fichas jackpot en el juego. Y es que puedes obtener 5 diarias al ver simplemente 5 videos, 5 anuncios en el Mutant Genetic, chicos. Así que este es lo que es el sexto método y uno de los más importantes.
En el séptimo método, chicos, vemos lo que es el agujero negro. Sí, chicos, como ya saben, aquí se puede fabricar lo que es fichas jackpot en el juego. Lo que es, hay muchas formas, chicos. Lo que es combinando lo que es 3 medikits, 4 medikits, 5 medikits, 6 medikits, hasta 7 medikits medianos. También se puede hacer con los grandes, también se puede hacer con las mutosteronas medianas, con las mutosteronas grandes, creo, pero hasta cierto punto. Pero mi recomendación siempre es combinar 5 medikits a la vez, sí, chicos. 5 medikits o 4 o inclusive 6 van a tener, creo que es 1% de probabilidad de que les caiga ficha jackpot. Este es otro de los mejores métodos, chicos. El número 7. El número 8 es muy similar y es también en el agujero negro, pero es diferente, chicos, porque se trata del premio extra, que ya saben, fabrican cualquier cosa, orbes, estrella, los medikits, muchas cosas, y tienen ese porcentaje de golpe de suerte de que les toque de extra el premio. Solamente hay que esperar a que esté de extra lo que son las fichas jackpot en ese agujero negro, en el donde haces estrella o orbes, y esperar a que te toque, chicos. Ese es el octavo método. El noveno método, chicos, el método número 9, es obviamente el cuando están las fichas jackpot a dinero real en la tienda. Como ahí se ven en las imágenes, vienen que si paquetes de 100 fichas a $10, paquetes de 300 fichas a $25, estas se ven rara vez. También vienen combinadas con paquetes que con mutantes, con oro, como están viendo en pantalla, más mutantes con fichas e inclusive simplemente fichas con oro. Ya saben, vienen solas, vienen con mutantes, vienen con productos y vienen hasta con oro. Este es uno de esos métodos. En el puesto número 10, mejor dicho, en el método número 10 tenemos uno súper similar. Y es que también cuando están en tienda, pero no por dinero real, sino por oro, chicos. Aquí, como ven en la imagen, está esa oferta de fichas que son 50 fichas jackpot por 400 de oro. Y esta oferta, cuando viene, la puedes comprar dos veces, o sea, 100 fichas jackpot por 800 de oro. Esta oferta, chicos, les voy a decir este dato. Esta oferta viene cada 3 meses en el juego. Vino lo que fue en marzo, vino en junio y adivinen qué, el mes que viene, septiembre, sería el noveno mes, la tercera vez que puede venir. Así que para el mes que viene o inclusive para final de este se puede ver este paquete de fichas. Décimo método, chicos. El método número 11, chicos, consiste ya esto ya es estar en la computadora o PC, o bueno, si tienen un emulador de navegador en el teléfono, que es el famoso Puffin. Pero bueno, directamente ya saben que son las misiones diarias. Y es que al completar, como están viendo en pantalla, 25 puntos de misión, te dan lo que son 2 fichas jackpot, chicos. Sí, 2 fichas jackpot que puedes reclamar diariamente por cumplir misiones. Que si poner una hibridación, recaudar créditos, enviar regalos. Al tú acumular esas misiones, cada una te da cierto puntaje. Y al llegar a 25 puntos de misión, te dan para poder reclamar esas 2 fichas jackpot, chicos. Así que es otro de los mejores métodos que se puede hacer para obtener 2 fichas diarias en el juego, pero ya eso es en PC. El método número 12, chicos, ya consiste también en computadora, lo que es el pase magnético. Para los que no lo conocen, es algo que te dan un objeto, una llave que te dan diario en Mutant Genetic Gladiador en computadora para escoger uno de los premios al azar. Como también están viendo a pantalla, te dan a escoger al azar y tú escoges una. Claro, este no es fijo que te van a dar unas fichas jackpot, pero tienes esa probabilidad. Te puede caer orbes level 1, estrella de oro, estrella de plata, un mutante, inclusive creo que un guerrero de oro. Pero ya eso depende de la calidad de cómo tú vayas. Está bronce, plata, o sea. Y luego está Black, el último, que es como que ya cuando tienes demasiados días jugando Mutants. Entonces, no es uno seguro, pero ya es un método que cuenta, chicos. Contando con el método número 13, chicos, aquí tenemos lo que son los regalos en la página oficial de Mutant Genetic Gladiador. Que estos también se reclaman por PC, chicos, tienen que ser por el navegador. Y es que Mutant Genetic, como ya saben, hace una publicación diaria por lo menos. Y esas publicaciones siempre te dejan un link de un regalo. Que si te toca una ficha reto, Medikits, Orbes level 3. Y está el famoso que son las 2 fichas jackpot, chicos. Siempre va a haber una, no se sabe qué día, pero te regalan 2 fichas jackpot. Por lo menos en esta publicación que ven del descuento del Mutant Madness, yo le doy
me envía por supuesto al juego y cuando yo entro, ¡pum! Ahí están, me dieron 2 fichas jackpot. Ya saben, este es el método número 13 y es por medio de regalos en la página oficial. Pasando al método número 14 y es uno de los más obvios, digamos, tenemos lo que es los bingos. Ya saben, en todos los bingos, lo que es y bingos de hibridación, legendario, investigación, zodiaco, heroico, siempre habrá una línea que al tú completar te darán fichas jackpot, que si 5, que si 10, que si 15, que si 20, que si 30, 25, si 40, 30, no recuerdo cuál es el máximo. Pero en esos bingos siempre hay una línea que te van a otorgar fichas jackpot, chicos. Así que ya cuenta como un método y es el número 14. Método número 15, chicos. Y ya viene siendo el penúltimo. Y es uno que habrán ya olvidado. Y es lo que es la misión del Mutant Madness. Ya saben que al subir cada 25 niveles te dan cierta cantidad de fichas. Que si 10, 20, 30 y no recuerdo cuál era el máximo. Pero esto nada más se hace hasta el nivel 200 de fama, que te lo permite el juego. No recuerdo desde qué fama empiezas a hacer esta misión del Magnet, no sé si es al 75 o al level 100. Pero es cada 25 niveles te otorgan lo que son fichas jackpot, chicos. Así que ya cuenta también como otro método. Y por último, método que por poco no lo agregaba, yo pensaba que eran 15, pero luego dije, oh, pero si esto también va. El método número 16, chicos, vienen siendo lo que son las cajas o cajitas de aniversario y de Navidad también, chicos. Ya saben, esta cajita que solamente vienen en aniversario y Navidad, por supuesto. Hay algunas que te otorgan, se han visto, que te otorgan 10 fichas, otras te otorgan 20 y otras 20 también. Y la última que se vio, este mismo aniversario, el último del mes pasado de julio, se vio el caso de que te dieron 14 fichas jackpot. Así que esto también cuenta como método, lástima que solamente viene 2 veces al año, aniversario y Navidad. Pero ya contaría como el método número 16 y el último, chicos. Chicos, este ha sido el video. Estos son todos los métodos, 16 métodos en total. Espero hayan adivinado algunos, hayan en verdad contado todos, literal. Y bueno, los que calcularon mal, ahí tienen todos estos métodos, chicos. Así que voy a tratar de hacer una serie de estos, que sí con otros objetos, estrellas, medikits, orbes y fichas de reactor, fichas reto, todos esos métodos voy a tratar de hacerlos y subirlos, chicos, para que sepan. Así que rápidamente, porque antes de que se siga haciendo largo, vayamos directamente con los saludos. Le enviamos un saludo al primero de los comentarios y es para Edgar Hernández. Uno más que no estuvo muy lejos del primer comentario y es para El Ángel. Uno más, por supuesto, al crack de Michael Martínez. Uno más para ti, Jair Malki. Uno más, por supuesto, para Samuel Parrales. Otro más para Antonio Rojas. Para ti también, Carlos Jara. Y por último, pero no menos importante, un saludo para Leonel Casajauman. Entonces, chicos, espero les haya gustado el video, que les sirva, por supuesto, que es lo principal. Y bueno, ya saben, se vienen más videos así y sobre todo. Así que ya saben, dejen su grandioso like, se suscriben si aún no lo están, activen la campanita, por supuesto, para recibir más sobre esto. Y bueno, chicos, aquí es donde me despido. Adiós.